Buenos días. En este vídeo vamos a tratar una de las enfermedades neurodegenerativas más conocidas en la actualidad, el Alzheimer. En primer lugar, trataremos la incidencia y prevalencia de la enfermedad. Luego hablaremos de etiología, analizando qué lo causa y cómo influye en su desarrollo. A continuación, abordaremos su patogenia y los posibles diagnósticos y tratamientos. Y finalmente, dejaremos una breve bibliografía. Entrando en contexto, el Alzheimer es el principal tipo de demencia y consiste en un deterioro cognitivo progresivo, provocando dependencia, mortalidad y discapacidad. En cuanto a la incidencia de la enfermedad, el Alzheimer es la causa más común de demencia y afecta entre el 5 y 10% de personas mayores de 65 años, aunque también puede darse en personas jóvenes. Por otro lado, si nos fijamos en algunos estudios basados en registros poblacionales, conforme aumenta la edad, aumenta la posibilidad de contraer Alzheimer, doblándose cada 5 años el número de casos. Además, cabe destacar que predominan mujeres. Por otro lado, América Latina encabeza los países con mayor porcentaje de demencia, entre el 5 y el 8%, mientras que los países subsaharianos son los que menos ratio de Alzheimer presentan. Además, según la OMS, se estima que hay entre 45 y 50 millones de personas con demencia, de las cuales 2/3 son Alzheimer. Para 2050, se estima que habrá 152 millones de personas que presenten demencia, pues se prevé que a medida que la población envejezca, aumente, sobre todo en países de medianos y bajos ingresos, así como en aquellos que muestran patrones de aumento de enfermedades cardiovasculares. En los últimos años se han hecho grandes avances con respecto a la etiología, prevención, tratamiento y diagnóstico de Alzheimer. Hoy en día, la etiología exacta sigue siendo un misterio, pues los investigadores no han encontrado causas determinantes por las que aparece dicha enfermedad. Sin embargo, han podido identificar varios factores de riesgo, tales como lesiones en la cabeza, el sexo femenino, diabetes, hipercolesterolemia, etc. El Alzheimer se caracteriza por cambios neuropatológicos progresivos acompañados de un deterioro asociado al desarrollo cognitivo y a la personalidad. Con el paso del tiempo, los síntomas empeoran, ocasionando la muerte. Los daños comienzan habitualmente en el lóbulo temporal medio, responsable de la memoria, y van progresando hacia las áreas frontales, temporal y parietal. Por suerte, los pacientes conservan relativamente las funciones motoras y sensitivas. Existen diferentes hipótesis sobre la neuropatología de esta enfermedad. La primera hipótesis de la que hablaremos es la de la pérdida de actividad colergénica. Esta explica que los pacientes muestran concentraciones muy bajas de acetilcolina en las áreas asociadas a la memoria y aprendizaje, como el hipocampo o la corteza. Esto afecta a la transmisión sináptica e inicia un proceso inflamatorio que ocasiona daños en las neuronas. La siguiente hipótesis es conocida como la de la cascada amiloide. Alega que en un cerebro sano se genera un péptido conocido como beta-amiloide. Este tiene dos formas isomorfas, la 40 y la 42. La 42 es más hidrofóbica y por tanto más propensa a formar agregados. Esta es la razón por la cual es considerada neurotóxica. En un individuo sano se forma mayoritariamente la forma 40. Sin embargo, una persona afectada por Alzheimer producirá elevadas concentraciones de A42. Se ha comprobado que se forman placas seniles con depósitos extracelulares de este péptido. Estos interrumpen los canales de transporte de calcio en la membrana, aumentando el influjo y provocando de esta manera un desequilibrio del ion. Altas concentraciones de calcio intracelular resultan tóxicas, ocasionando la muerte celular y la pérdida de integridad sináptica. Uno de los efectos secundarios de los depósitos de este péptido es la inflamación, pues se activan las células gliales. Esta inflamación se volverá crónica y se generarán especies de oxígeno reactivo, que poseen una gran neurotoxicidad. La inflamación provocará la regeneración de beta-amiloide formando un ciclo. Recientemente se ha sugerido un origen vascular debido a la alteración de la microvasculatura cerebral en cerebros envejecidos y por tanto más vulnerables. Se cree que los pequeños vasos encargados de mantener el flujo sanguíneo, además de endotelio microvascular, podrían ir deteriorándose y con ello perdiendo sus funciones neuroprotectoras. Esto provocaría la acumulación de sustancias que deberían ser eliminadas y no lo son, como por ejemplo el beta-amiloide, que se acumula. Existen múltiples factores que pueden contribuir a la patogenia de la enfermedad del Alzheimer, como el incremento del estrés oxidativo por daño mitocondrial, la alteración en la función de plegado en las proteínas del retículo endoplasmático, la deficiente eliminación de proteínas dañadas, la hipercolesterolemia, lesiones cerebrales o diabetes. Probablemente
Esta enfermedad no puede ser considerada consecuencia de una única secuencia de acontecimientos, sino más bien un resultado de varios procesos patológicos parcialmente relacionados entre sí. Vamos a pasar ahora a estudiar las manifestaciones clínicas de esta enfermedad. En el contexto de una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer, las manifestaciones clínicas pueden ser múltiples y pueden llegar a ser difíciles de detectar, sobre todo en la primera fase de la enfermedad. Estas manifestaciones clínicas pueden ser utilizadas para hacer el diagnóstico preciso y establecer un plan de tratamiento. Es importante tener en cuenta que cada persona puede experimentar diferentes manifestaciones clínicas y que pueden variar en su gravedad y evolución a lo largo del tiempo. En el caso del Alzheimer tendríamos como principales manifestaciones clínicas las siguientes. El síntoma más constante es la alteración de la memoria, sobre todo la memoria a corto plazo. Las personas con Alzheimer pueden tener dificultad para recordar eventos recientes o información importante. Esta pérdida de la memoria llega hasta el punto de no reconocer familiares o el olvido de habilidades totalmente normales para el individuo, haciendo que en cierto punto de la enfermedad la persona termina siendo totalmente dependiente de alguien que la cuide. Podemos observar cómo las personas van teniendo dificultades para realizar las actividades que cotidianamente realizaban antes, como por ejemplo cocinar, pintar, conducir. Otra manifestación clínica que podemos encontrar puede ser la alteración del estado de ánimo y de la conducta, provocando cambios en el comportamiento bastante importantes, como arrebatos de violencia. Es por eso que las personas con Alzheimer pueden volverse más agresivas, irritables o deprimidas. Además, podemos resaltar que en las fases finales la musculatura y la movilidad se ven muy deterioradas y afectadas, produciendo la incontinencia de esfínteres, otro motivo por el cual tienen que ser constantemente asistidos en esas últimas fases. Por otro lado, tenemos que notar también que los pacientes que sufren la enfermedad sufren un deterioro bastante importante en las funciones de comprensión, denominación y hablar de forma fluida, que es lo que se llama la afasia, así como la alteración de las percepciones espaciales y temporales, que es lo que denominamos la agnosia. Realizar el diagnóstico del Alzheimer es bastante complicado, ya que es necesaria una evaluación neuropsicológica fiable y aún así no existen todavía marcadores biológicos inequívocos de la enfermedad. Sobre todo en las etapas iniciales de la enfermedad, los síntomas pueden ser muy vagos e inespecíficos, lo que dificulta el estudio. En la actualidad no existe una sola prueba diagnóstica para la enfermedad del Alzheimer, sino que se tiene que hacer varias pruebas para poder intentar reconocerlo. El proceso puede constar de un examen médico detallado que puede incluir un examen físico y neurológico, y también se pueden realizar pruebas neuropsicológicas y cognitivas para evaluar múltiples habilidades mentales. Podemos realizar también imágenes cerebrales usando la resonancia magnética para detectar daño cerebral. Sin embargo, diferentes fuentes aseguran que la única forma de configurar el diagnóstico es mediante un examen de tejido cerebro post-mortem. Ahora vamos a ver los tratamientos que existen para esta enfermedad. Debemos saber que la enfermedad del Alzheimer actualmente no tiene cura, pero existen medicamentos que pueden ayudar a vivir con los síntomas de la enfermedad y reducirlos. También debemos tener claro que las respuestas individuales a los medicamentos varían, que las etapas de esta enfermedad no son exactas y que las opciones de tratamiento son limitadas. Por un lado, los inhibidores de la colinesterasa están aprobados para el tratamiento del Alzheimer en fases leves y moderadas. Una manera en la que esta enfermedad daña el cerebro es reduciendo los niveles de la acetilcolina, que es un neurotransmisor importante para el estado de alerta, la memoria y el razonamiento. Por ello, estos inhibidores retrasan la degradación de la acetilcolina. Por otro lado, tenemos la memantina, que está aprobada para el tratamiento del Alzheimer en fases graves. Es un fármaco antagonista del receptor N-metil-D-aspartato, que es un receptor del glutamato. En el cerebro de un paciente que padece Alzheimer se produce más glutamato de lo normal y se acumula en los receptores, provocando la entrada de un exceso de calcio en las neuronas, que contribuyen a la degeneración de estas. La memantina se adhiere a estos mismos receptores, bloqueando al glutamato y evitando esa excesiva entrada de calcio. Se han llevado a cabo diferentes estudios con el objetivo de comparar los efectos terapéuticos obtenidos ante la administración de monoterapia con donepezilo o memantina, o la administración de tratamiento combinado con donepezilo y memantina a la vez, en pacientes con Alzheimer entre fases moderadas y graves. Se observó que los pacientes obtenían más beneficios al recibir el tratamiento combinado, evaluando las funciones cognitivas, los síntomas psicológicos y el estado funcional general. Los fármacos aducanumab y lecanemab
significan una importante evolución en el tratamiento del Alzheimer, porque tienen un efecto modificador en la progresión de la enfermedad. Actúan eliminando o disminuyendo la producción de beta-amiloide, una proteína que se acumula en el cerebro de las personas con Alzheimer y acaba provocando la muerte de las neuronas. La diferencia es que aducanumab se une a las formas insolubles de beta-amiloide y lecanemab se une a una forma soluble llamada protofibrila, que se cree que es más tóxica para las neuronas. Por eso, hay estudios que confirman que este último sí es capaz de ralentizar un 27% el deterioro cognitivo. Aquí podemos observar los diferentes tratamientos que hemos ido viendo de forma más esquematizada. Actualmente, las principales vías de investigación para tratamientos futuros se centran en la terapia génica, con el objetivo de insertar genes protectores en la cadena de ADN o reescribir el código genético, y tratamientos dirigidos a reducir la beta-amiloide, como hemos visto anteriormente. Podemos distinguir 4 ejes de actuación en cuanto a esta compleja enfermedad, pues tiene un elevado impacto a nivel social, familiar y económico, y por tanto no se limita únicamente a la investigación a nivel farmacológico.